Pero hay algo que es sumamente serio también y es el tema de cuál es la evaluación en esta primera fase que comenzó a reactivarse alguno de los sectores económicos. Hay opiniones divididas en ese sentido. Se habla de muchísima burocracia, de muchísima lentitud. Y a partir de junio comienza esta segunda fase que había anunciado el gobierno en relación a la reanudación de las actividades, en este caso vinculadas a online, calzado, vestuario, electrodomésticos, útiles escolares, artículos de oficina, servicios de salud, a rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, reparto a domicilio vía apps, etcétera, etcétera. También las actividades de peluquerías y centros de cosmetología. Y estamos justamente con la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, para evaluar primero cómo ha ido la primera fase y cómo se está entrando a esta segunda fase anunciada por el gobierno para la reactivación progresiva, lenta de la economía. María Isabel, bienvenida. Gracias, Mónica. Buenas tardes y un gusto saludarla y estar acompañándolos esta tarde. Gracias. A ver, empecemos por lo primero. ¿Se puede evaluar las primeras 2 semanas de esta primera fase que fue anunciada por el gobierno? ¿Y a qué nos enfrentamos en junio, no? Claro. Bueno, en principio esta primera fase oficialmente se abrió el 4 de mayo con el anuncio de su apertura. Sí. Y allí se anunciaron 27 actividades que eran las que iban a priorizarse. Lo que podemos ver a la fecha es que ha habido una demora en el inicio de esta fase por diferentes motivos, ¿no? Uh-huh. En principio por la dificultad de entender dónde se tenían que declarar los protocolos que habían sido fijados, la confusión con el número de protocolos que existen más de 12 que han sido publicados. Nosotros pensamos que para hacer más sencillo el tema debería existir un protocolo madre que es el del Ministerio de Salud y sobre ese protocolo que vayan las actividades adecuando en sus espacios y en su experiencia, digamos, lo que se tenga que poner. O sea, ¿no? En otras palabras, los protocolos han sido burocratizados y eso ha impedido que comiencen a las actividades de una manera más ordenada y más clara. Uh-huh. Así es más sencillo tener un protocolo universal, digamos genérico, donde se proteja definitivamente a las personas y los puestos de trabajo y se mantenga lo que la Organización Mundial de la Salud manda, que es usar la mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento social y la desinfección de los puestos de trabajo. Eso es lo principal que se debe repetir en todos los espacios de la economía. Uh-huh. Visto esto, Mónica, nosotros podemos ver que en el Siscovid, este espacio virtual donde las empresas tienen que subir sus protocolos, de un total de 190.000 empresas que son las identificadas, digamos, como para estas 27 actividades de la primera fase, se declararon aptas a un poquito más de 25.000. Registraron protocolos de 11.800 más o menos y solamente se han autorizado alrededor de 10.000, un poquito menos de 10.000. Es decir, se ha autorizado al 39% de las que estaban aptas y esto es una situación que debe preocuparnos muchísimo porque hay un 40% de empresas que no se han podido activar y que es necesario evaluar por qué razón no ha sucedido esto. ¿Y dan alguna explicación o simplemente deniegan? No, estamos hablando de empresas que no se han presentado, no han presentado los protocolos. No han presentado. Esta presentación ha sido mayoritariamente hecha en Lima, la mayor parte ha sido en el sector produce, pero a nivel del interior del país ha sido muy escaso y ahí tenemos que mirar con mucha Y ahí hablamos de pequeñas empresas. Así es, exactamente, o sea, empresas que no necesariamente tienen la capacidad de repente financiera de poder reiniciar operaciones porque se han visto impedidas de poder trabajar durante estos 79 días de cuarentena, no tienen ingresos, muchas de ellas probablemente hayan quebrado, no tenemos una foto todavía oficial y es muy preocupante ver esta cifra. Hay que analizar con responsabilidad y ver qué se puede hacer para que en la segunda fase haya una mayor apertura en general de todas las actividades, quizás con un aforo reducido y con un estricto cumplimiento ex post, es decir, que se permitan abrir las actividades con la declaración ¿Cómo de las cuáles, por ejemplo? En general, Mónica, todas las actividades económicas de comercio, de servicios, por ejemplo, vemos que los centros comerciales no se han activado y son espacios donde seguramente podría haber más control del distanciamiento social de las personas que pueden acudir a comprar los bienes que necesitan. Sin embargo, se han priorizado mercados que son espacios donde ciertamente hay mucha más aglomeración y menos posibilidad de fiscalización. Usted dijo algo, María Isabel, que de facto, digamos, se han reactivado la mayoría de los ambulantes que han salido
salido desesperadamente a tratar de ganarse el pan diario, porque las condiciones en las que viven todo el mundo las conoce. Pero el sector formal es el que tiene los problemas para salir y reactivarse, teniendo la posibilidad de ejercer mejor los protocolos. Pero la respuesta se la voy a pedir luego de la pausa, que nos ha ganado el tiempo. Y habíamos dejado una pregunta, una reflexión que a partir de sus propias declaraciones, María Isabel, respecto a que evidentemente los ambulantes, los vendedores informales han salido en masa a la calle a tratar de buscarse el pan que no tienen, porque se les cortó completamente. Sin embargo, en el lado formal, digamos, los protocolos están complicando mucho más la posibilidad de hacer una verdadera reactivación económica. Se ha hablado de que esta es la peor crisis de todos los tiempos, o por lo menos de las últimas décadas. Y se ha hablado también de que es necesario la progresividad y poner por encima las condiciones de salud. Pero en esa evaluación, digamos, ¿qué hacer, no? Claro, mira, Mónica, en realidad se tienen que hacer ambas cosas y tenemos que aprender en medio de esta crisis enorme que nos está avasallando, cómo hacemos para cuidar y reactivar, cómo hacemos para proteger, pero a la vez estabilizar la economía de nuestro país. Tenemos 79 días en cuarentena, la población la ha cumplido, la verdad es que de la mejor manera posible, pero tenemos que pensar que de los 17 millones de personas que trabajamos en este país, 12 millones lo hacen en la informalidad, son empresarios pequeños, digamos, pujantes, que tienen actividades a veces personales y que se han visto impedidos de poder salir a trabajar. A esas personas no les ha llegado ningún bono, ninguna canasta, tienen que ganarse el pan día a día. Y esto no lo digo solamente yo, hemos visto declaraciones del alcalde de Lima también, que tenemos ya un incumplimiento fáctico de lo que es la cuarentena obligatoria. La gente necesita ya comenzar a activarse. Esa es la realidad, y la realidad lamentablemente nos puede arrollar. Entonces, creo que es momento de mirar con un poco de inteligencia cómo hacemos para analizar, por ejemplo, cuáles son las zonas que tienen más impacto en el contagio. No es todo el país. Pero eso está claro, yo no entiendo por qué estos cercos, digamos, epidemiológicos, donde además de ver la salud, se debe ver una ayuda directa. Los distritos están claros, a nivel del Ministerio de Salud se han planteado para poder ubicar también las aglomeraciones en cuanto a vendedores ambulantes, en cuanto a mercados. Esa información la tenemos, pero no se aplica. Claro, pero ahí justamente tenemos que llamar a la reflexión a nuestras autoridades para que se dejen ayudar también, Mónica. No se dejan ayudar, ¿por qué? Dicen que, digamos, hay una comunicación entrecortada entre el empresariado y los representantes, en su caso, y el gobierno. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo diría que los puentes están tendidos y las conversaciones son fluidas. Yo tengo que resaltar, por ejemplo, el papel importantísimo que hace la ministra de Producción para tratar de reactivar todo el aparato productivo. Sé del esfuerzo que hace, se reúne permanentemente con nosotros y el resto de gremios empresariales, pero ciertamente las decisiones se toman en un consejo de ministros, donde hay otras personas que también tienen que opinar. Allí, y yo el llamado que haría es, cuenten con el sector privado, cuenten con la iglesia. Nosotros hemos activado inmediatamente una red de ayuda desde el sector privado. En todo caso, con las iglesias que tengan una buena organización, no solamente una, para que no haya pues suspicacias de... La iglesia, me refiero a todas las iglesias de todas las confesiones, ellos tienen muy bien ubicados a sus feligreses, a las personas con las que trabajan en todo el país. Son cercanos comunitariamente hablando, ¿no? Así es, tenemos que ayudarnos, tenemos que tendernos la mano, porque aquí el enemigo común es el COVID, y lo que tenemos que hacer es enlazar fuerzas, enlazar inteligencia, enlazar capacidades para poder salir adelante. Ha habido un poco, digamos, al principio yo creo que la proactividad era muy buena, esa ya es una opinión personal, pero después ha habido un poco de cerrazón en los niveles de comunicación. ¿Qué cosa dijo hoy día la ministra de Economía? Vamos a escucharla, la invito para que me comente después. Lo que se ha definido es una estrategia de reapertura gradual en 4 fases. Hemos comenzado con la fase 1 y nuestra idea es esta semana poder ingresar a la fase 2 y conforme se va viendo la evolución se definirá el ingreso a la fase 3 y 4. Ya, bueno, fue muy escueta, pero había hablado también de, creo que hay algún otro pasaje de la ministra, o ya no la tienen, pero ha hablado de los independientes, que es justamente una cosa que a mí me interesa. ¿A qué le llamamos independientes? Porque aquí se pone un solo bolsón, María Isabel, a
quienes son informales, que es decir, que no tienen ningún vínculo, digamos, con los estamentos de tributarios, ni mucho menos, y están los independientes, que son recibos por honorarios, que también se quedaron sin ingresos de la noche a la mañana. Esa clase media emergente de la cual tanto se habló en las últimas décadas, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué, Mónica? Habría que preguntarnos en estas 4 fases en las que van a languidecer y probablemente van a pagar su luz miles de empresas, sobre todo las más pequeñas, que no van a poder resucitar. Yo me pregunto, ¿cómo hacemos para activar, digamos, por ejemplo, los servicios profesionales y demás de los independientes, como quiera que se los califique, si las personas no pueden salir a consumir y a tomar los servicios? O sea, tenemos que pensar en que la cuarentena tiene que ser levantada de manera inteligente para que las personas también puedan reanudar este circuito de consumo. Y aquí no se trata de que el sector privado quiera llenarse los bolsillos pensando solamente en su actividad, sino se trata de... Esa es la imagen que hay, ¿no? Respecto a los ricos más ricos, los pobres más pobres. Así es. Acá se trata, Mónica, de entender que el Estado peruano lo formamos todos, quienes trabajamos en el sector privado siendo micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Yo lo soy de la pequeña empresa, soy presidenta de un gremio, pero soy representante de la pequeña empresa. Estamos activados para brindar nuestros servicios y productos a la sociedad. Esa es nuestra función. Generamos puestos de trabajo, generamos dinero para el erario público con el que se pagan los servicios públicos. O sea, tenemos una función. El gobierno tiene otra, que es la de utilizar justamente esos fondos que nosotros generamos con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, para poder dar servicios públicos de calidad. Hoy hemos visto, lamentablemente, en esta etapa de esta coyuntura, que no hemos tenido los mejores servicios de ninguna forma, y esto no es culpa de este gobierno. No, sino culpa teníamos los peores servicios, o sea, en realidad estábamos viviendo imaginariamente una sensación de cierta tranquilidad económica. Claro, lo que pasa es que es como tener, como una familia, ¿no? Uno puede tener un ahorro inmenso en el banco y no puede ser que tus hijos estén con los dientes que se les caen porque no van al dentista. O sea, el dinero tiene que utilizarse, los recursos tienen que utilizarse para dar servicios de calidad. Creo que esta tiene que ser una gran lección que nos deje esta etapa de pandemia para poder utilizar los fondos que se generan desde el sector privado, que generamos todos los peruanos con nuestro trabajo, para que sean utilizados de manera eficaz, eficiente y oportuna, y que la gente tenga los servicios de salud, de educación, de infraestructura, de transporte, de seguridad que necesita el país. O sea, tenemos que realmente pensar cómo fortalecemos la institucionalidad de este país. Según el Ministerio Público, y recogiendo las cifras que nos había dicho usted al principio, al 31 de mayo dice que hay alrededor de 21.000 empresas que han sido autorizadas para comenzar a operar, y esto es de a pocos en realidad. 17.000 de estas empresas es en el sector producción, ¿no? Es decir, solo el 11% de las empresas han vuelto a operar en lo que va de la cuarentena. O sea, estamos hablando 10, 11%, y eso no te mueve una economía. Así es, por eso que hay que pensar y hay que mirar qué cosa es lo que está pasando para que este enorme grueso de empresas no se hayan reactivado en esta primera fase. O sea, allí tenemos un problema que tenemos que diagnosticar para poder solucionar. Y no estamos en una etapa de buscar culpables, de quién hizo esto bien o mal, sino de buscar soluciones, de cómo hacemos para que esta activación sea realmente efectiva y la gente comience a recuperar sus puestos de trabajo, Mónica, que es lo más angustiante que hay en las familias al día de hoy. ¿Hay alguna estadística de cuántas empresas pequeñas, medianas, están prácticamente quebrando y que no podrían volver a abrir? ¿Hay alguna proyección en ese sentido? En realidad, en el Ministerio de Trabajo, tú sabes que hay una planilla formal. Sí. Hay un total de 240.000 trabajadores que están de baja en la planilla a estas alturas. Hay 263.000 que están en suspensión perfecta de labores. Sí, Hay más de medio millón ahí van. Así es, 27.000 empresas de las más de 2.600.000 que existen en el país, entre formales e informales, que han suspendido sus labores. De este grueso de 27.000 empresas, 80% son microempresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. Claro. 17% tienen de 11 a 100. Las más grandes son apenas 3%. Claro. O sea, los que están padeciendo y están sufriendo que pueden morir o que están muriendo son... Exacto.
Las más chiquitas. Y además, esta ayuda, por ejemplo, de Reactiva Perú o del Fondo FAE-MIPE, es un paliativo. Esto no va a solucionar los problemas de fondo, va a permitir de repente que las pequeñas empresas subsistan un par de meses pagándole a su planilla y a algunos de los proveedores, porque no se va a poder, digamos, completar toda una cadena de pagos mientras no se activen. Sí. Si esta cuarentena continúa, ese dinero no va a alcanzar. Las empresas se van a ver endeudado durante 3 años para pagar 2 o 3 meses de planilla. Es una cosa que es realmente asfixiante para los pequeños empresarios que no ven cuándo pueden comenzar a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Claro, la pintura es muy complicada, es muy difícil. El facturón que nos está pasando, el hecho de tener servicios tan precarios y además tener una economía informal es muy grande y esperemos pues que se pongan los mejores esfuerzos e inteligencias para que esto comience a andar nuevamente. Gracias, nos vamos a una pausa y regresamos.